Necesitamos 2 vasos de precipitados de 50 mililitros, un potenciómetro calibrado, una parrilla con agitador magnético. Este equipo ya cuenta con agitador magnético integrado, 20 tubos de ensayo de vidrio, 20 tubos Eppendorf de 1.5 mililitros, una microcentrífuga, un pocillo o vaso de precipitados para nuestro baño María, 2 micropipetas de 100 a 1000 microlitros y de 20 a 200 microlitros, además de nuestros guantes de látex. También utilizaremos un espectrofotómetro para leer absorbancia a 590 nanómetros, una balanza para calibrar nuestros tubos y una centrífuga para la preparación de la levadura. Los reactivos que vamos a utilizar en nuestra práctica son los siguientes: suspensión celular de Saccharomyces cerevisiae en agua, 2 gramos por cada 10 mililitros. Solución de glucosa al 10%. Solución de ácida de sodio 500 milimolar. Solución stock de glucosa a una concentración de 100 microgramos por mililitro. Reactivo de cobre y reactivo de arsenomolibdato. Para preparar la levadura según las instrucciones de la práctica, pesamos exactamente 2 gramos de levadura granulada Tradipan y la mezclamos con los 10 mililitros de agua que ya tenemos en esta probeta. Lo mantenemos en agitación durante 15 minutos para completar su activación. Después de la activación, debemos centrifugar la suspensión a 3000 revoluciones por minuto durante 3 minutos, para lo cual debemos vaciarla en 2 tubos Falcon y posteriormente balancear el peso de ambos tubos para poder colocarlos en la centrífuga. Es importante considerar el peso de las tapas, y si el peso no queda parejo, podemos completar con agua para balancear. Ya que nuestros tubos están balanceados, podemos cargarlos en nuestra centrífuga. La configuración de rotor y camisas de esta centrífuga acepta este tipo de tubos cónicos de 15 mililitros. Lo importante es cargar los tubos en sitios opuestos del rotor para que se mantenga balanceado aún con el peso de los tubos. Después de centrifugar, deberemos desechar el sobrenadante y resuspender la pastilla en 10 mililitros totales de agua, repitiendo este paso 2 veces. El último precipitado se resuspenderá en 5 mililitros de agua para obtener la suspensión de células para el experimento.
Después de obtener el valor basal de pH de ambos vasos, le agregaremos ácida de sodio 500 milimolar a uno de ellos e incubamos durante 5 minutos. A partir de este momento, el vaso sin ácida se conoce como el control, rotulado con marcador negro en nuestro video. El otro vaso, rotulado con marcador rojo, es nuestra condición experimental con ácida. Sin retirar el electrodo, añadiremos a ambos vasos 1.5 mililitros de glucosa al 10%, iniciando de inmediato el conteo del tiempo. En este punto se realizarán dos cosas. Se tomará la primera muestra para cuantificar la glucosa en el medio y se registrará el primer punto de pH. Como lo indica la práctica, el pH se registrará en el tiempo 0, inmediatamente después de agregar la glucosa, a los 1.5 minutos, a los 3 minutos, a los 6 minutos y cada 3 minutos hasta completar 21. Además, se tomarán muestras de la suspensión celular con un volumen de 500 microlitros a los 0, 5, 10, 15 y 20 minutos de iniciado el experimento. Inmediatamente después de colectar cada una de las muestras, se deberá centrifugar a una velocidad de 14.000 revoluciones por minuto durante 1 minuto en nuestra microcentrífuga. Estos tubos también se deben balancear antes de centrifugar. Al finalizar la centrifugación, se toman 100 microlitros del sobrenadante y se pasan a otro tubo, al que se le agregan posteriormente 900 microlitros de agua, diluyendo así la solución. Acumularemos estas diluciones para cuantificarlas junto con la curva patrón una vez que tengamos las muestras de todos los tiempos después del minuto 20 del experimento.
continuación, vamos a pipetear los reactivos para la cuantificación de glucosa como lo indica la primera tabla de la práctica. Utilizando los tubos de ensayo, previamente rotulados con marcador, colocaremos la curva patrón en los 6 tubos que tenemos aquí y después las muestras del experimento con ácida y sin ácida para los diferentes tiempos. Empezamos con el patrón de glucosa a una concentración de 100 microgramos por mililitro para la curva patrón de acuerdo con los volúmenes que indica la tabla. Como se puede observar, a pesar de que para distintos tubos se usa a veces la misma micropipeta, se ajusta el volumen de la micropipeta entre cada tubo para dispensar el volumen exacto indicado en las instrucciones. En algunos casos es necesario dispensar más de una vez para completar el volumen. Continuamos con el volumen de agua destilada que le corresponde a cada uno de los tubos. A continuación, pondré los 100 microlitros de dilución de cada una de las muestras recolectadas durante el experimento, lo cual corresponde a la segunda parte de la tabla. En todos los tubos, las muestras de control sin ácida están etiquetadas con negro y las muestras con ácida están etiquetadas con rojo, y con el tiempo en el que fueron tomadas, a los 0, 5, 10, 15 o 20 minutos, que se corresponden con los tubos Eppendorf donde colocamos las muestras iniciales. Estos tubos contienen las muestras que se tomaron originalmente y fueron centrifugadas. Inclusive podemos observar la pastilla en el fondo, así que ya no los necesitamos. Las apartamos sin tirarlas hasta que terminemos el experimento por si hubiera algún error. Tomamos cada uno de los tubos previamente diluidos de las muestras, sacamos 100 microlitros de líquido y lo transferimos a los tubos de ensayo correspondientes. Es conveniente ir cambiando los tubos de lugar cuando los utilicemos para no confundirnos. Adicionamos los 900 microlitros de agua que le corresponde a cada tubo. Finalmente, adicionamos 1 mililitro de reactivo de cobre a todos los tubos, incluyendo la curva patrón. Así se ven nuestras muestras. Incubaremos en baño María en agua caliente durante 20 minutos. Los tubos están tapados con aluminio para evitar la entrada de agua y en parte la evaporación de gases nocivos y el contenido del tubo. Colocaremos nuestro cronómetro. «20 minutos después». Pasados los 20 minutos, debemos retirar los tubos del agua caliente y enfriarlos con agua al tiempo para detener la reacción.
Tenemos cuidado de cerrar el gas. Ya tenemos nuestros tubos a temperatura ambiente. Agregaremos el reactivo de arsenomolibdato, 1 mililitro a cada uno de los tubos. Al realizar este paso, se lleva a cabo una reacción que genera gas, así que debemos tener cuidado al colocarlo para no derramar el líquido durante la efervescencia. También se recomienda mezclar muy bien, para que se desprenda todo el gas que se pueda y no interfiera posteriormente al medir las muestras en el espectro. Y así para todos los tubos. Una vez que agregamos el arsenomolibdato y las muestras ya no desprenden más gas, diluimos con agua destilada, 7 mililitros por cada tubo, según la práctica, y agitamos bien, de tal manera que el color se vea homogéneo a través del tubo. Nos podemos auxiliar de un vórtex o mezclar por inversión tapando con parafín. La intensidad del color medida a través de la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de glucosa que contenga cada tubo. Y si el color no es homogéneo, los resultados no reflejarán la concentración de glucosa en la muestra adecuadamente. Una vez que nuestras muestras están adecuadamente mezcladas y que se ven homogéneas, las pasamos a sus respectivas cubetas de espectrofotometría para medir la absorbancia a 590 nanómetros en el espectro. El material del que están hechos las cubetas permiten el paso de luz a esa longitud de onda. El contenido de los tubos de ensayo se puede vaciar a las cubetas directamente. Al ser dispositivos que deben permitir el correcto paso de luz, no podemos rotular directamente las cubetas, por lo cual indicamos qué muestra es en las bases para cubetas que tenemos aquí. Para usar el espectrofotómetro hay que ajustarlo para que registre la absorbancia a la longitud de onda que queremos medir. Presionamos el botón de ajustar nanómetros, ingresamos la longitud de onda de 590 nanómetros y presionamos Enter. El equipo automáticamente va a cambiar la medición de absorbancia que muestra en la pantalla a la longitud de onda que le indicamos. Posteriormente, cargamos las cubetas de la curva patrón empezando por el blanco. Nos aseguramos que estén limpias y secas en su exterior con una toalla de papel que no raye el material y las vamos colocando en el carrete del equipo. Las cubetas se deben acomodar de tal manera que el haz de luz atraviese las caras transparentes de la cubeta, teniendo cuidado particular en las cubetas de material polarizado que solo permiten el paso de luz a través de una sola dirección. Este equipo tiene un espacio para 5 muestras y un blanco. Cada lugar del carrete está marcado con un número o una letra. Esto permite que sepamos en qué orden cargar las muestras para no perderlas a pesar de que las cubetas no están etiquetadas. Las cubetas no deben de tener burbujas en su interior, ya que nos pueden generar una medición subestimada.
terminar de cargar, cerramos la tapa y colocamos el carrete en la posición de blanco. Presionamos el botón de medir blanco para indicarle al equipo que esa muestra equivale a la línea base de absorbancia, es decir, 0 unidades de absorbancia a la longitud de onda de 590 nanómetros para el tubo 1, que es el tubo de la curva patrón al que no le agregamos glucosa. Posteriormente vamos cambiando la posición del carrete del equipo y registramos la absorbancia para el resto de las cubetas, primero de la curva patrón y después removemos los tubos de la curva a excepción del blanco. Al seguir midiendo las muestras del experimento, seguimos utilizando ese tubo como el valor basal de absorbancia. Al terminar, debemos disponer adecuadamente de los residuos, ya que se consideran peligrosos y contaminantes del medio ambiente, como por ejemplo el cobre. Para ello, podemos juntarlos en un vaso y posteriormente llevarlos al contenedor correspondiente que se lleva después a disposición final. Es muy importante no tirarlos a la tarja.